Y justamente cambiando un poco de tema, déjeme comentarle que bien dicen los gerontólogos que todos los días envejecemos un poco más, pero cuando este envejecimiento, esta senectud se convierte en un problema, también comienza la discriminación. Y es por eso que hoy es un gusto que nos acompañe María de los Ángeles Fuentes, integrante de la Asamblea Consultiva del COPRED y quien además forma parte del Comité Intersectorial por los Derechos de las Personas Mayores. Gracias por estar con nosotros, Angelita. Buen día. Qué gusto. Buenos días, Pablo. Pues qué tema tan importante. ¿Cómo aprender a convivir con las personas mayores? ¿Existen políticas públicas a nivel internacional justamente para proteger los derechos de las personas mayores? México, ¿en qué nivel se encuentra contexto internacional? Mira, actualmente este comité intersectorial que formamos organizaciones de la sociedad civil, academia como la UNAM y instituciones como el IAM y el INAPAM, y algunas fundaciones y albergues para personas mayores. Hemos trabajado desde hace 5 años en el tema, tanto a nivel nacional como internacional, pero finalmente estamos en una ciudad donde pues tenemos muchas políticas públicas ya con enfoque claramente a nosotros las personas mayores, y vemos con gusto que pues en este momento el precedente de esta ciudad en otras entidades es maravilloso. Pero debo platicarte, querida Pau, que hay una convención internacional para proteger los derechos humanos de las personas mayores que fue aprobada en Washington, en la OEA, el 15 de junio del 2015. Y en ella ya se protegen cabalmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no solamente de la población en su conjunto, como es el mandato de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino enfocado justamente a la situación de nosotras, las personas mayores. ¿México ya firmó esta convención? No, fíjate que no. Hemos estado cabildeando en el Senado con la senadora Angélica de la Peña y otros senadores como el senador Encinas, y ellos ya firmaron un exhorto, los 3 partidos principales en el Senado de la República, el PRI, el PAN y el PRD. Ahorita ya estamos solicitando una entrevista en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ellos ya pasaron al Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque como es una convención internacional, tiene que salir de allí el exhorto al presidente Peña Nieto. Angelita, disculpe, Angelita, leía una frase muy importante el día de ayer que decía: discriminación también es omisión y olvido. ¿Cuáles son esos pequeños detalles que de repente es una línea muy delgada que no vemos, pero que estamos olvidando a nuestros adultos, a nuestras personas mayores? Mira, definitivamente esa omisión puede ser de parte de la autoridad. El caso de nosotros que estamos ahorita en ese proceso de firma y ratificación de la convención, pues sería considerar una omisión por parte del gobierno a nivel federal. Las familias también, las familias, por ejemplo. Y en el momento, bueno, quiero un poquito empezar desde allá para venir a las familias. En las familias hay una ausencia total de atención a las personas mayores. De hecho, yo creo que lo más importante es que sensibilicemos y concienticemos a la familia, a la sociedad en su conjunto, desde el nivel preescolar, secundaria, preparatoria y nivel medio superior y superior, de tal manera que ya en el futuro haya una cultura de respeto a las personas mayores. No la hay ahorita. Me comentaba una cifra bien importante, que para 2050, 2 de cada 3 personas van a ser adultos mayores. Y esto nos habla de un problema, o más bien un tema que tenemos que atender. ¿Cómo se siente usted viviendo aquí en la Ciudad de México, siendo una persona mayor, Angelita? Bueno, ciertamente la pirámide poblacional cada vez se va invirtiendo más. Y ahorita las personas mayores que estamos en este comité intersectorial luchando por los derechos de las personas mayores, estamos trabajando para ustedes, las personas que son jóvenes. Ustedes van a cosechar todo este trabajo. Y en este sentido, pues en la Ciudad de México, pues somos realmente muy beneficiadas las personas mayores, porque pues tenemos la pensión, en las políticas públicas, la pensión universal,
la alimentaria, tenemos la cuestión esta de la protección a las personas que ya padecen demencia, la pulsera plateada, y tenemos la atención de turismo para viajar a diferentes partes a través del IAM, del Instituto de Asistencia a las Personas Mayores. Y bueno, pues también tenemos una oficina especializada para atención también de los asuntos de las personas mayores por parte de la PGJDF. Y no olvidar también que los ancianos, pues toda la vida, desde épocas prehispánicas, ¿no?, han fungido un papel muy importante de sabios, de guías incluso, ¿no?, para la sociedad y para las nuevas generaciones. Pues sí, ojalá ustedes, las nuevas generaciones, pues hagan esa reconsideración, porque desafortunadamente se ha ido perdiendo, pero sí, yo creo que cada uno de nosotros y nosotras, las personas mayores, tenemos un acervo allí increíble de experiencias muy buenas, otras no tan buenas, pero finalmente es ser sabio cada día que envejecemos. Muchas gracias, María de Los Ángeles Fuentes, integrante de la Asamblea Consultiva del COPRED, por estar con nosotros. Y bueno, seguiremos pendientes de este tema y cuidando muy bien a nuestras personas mayores. Gracias, gracias. Nos vamos del otro lado del estudio con Marco Antonio Silva, quien ya está listo con lo mejor del mundo del espectáculo.